pues vamos a hablar de un tema y yo realmente quisiera enfatizar en lo que ha sido para este año, ¿verdad? Donde hemos puesto nosotros nuestro centro para el trabajo que se ha de realizar. El año pasado trabajábamos con vida en comunidad, pero este año, ¿verdad? El mayor propósito nuestro es poder desarrollar ese trabajo, pero dejando siempre en mente ese legado a nuestras generaciones futuras. Así que con toda probabilidad estaremos viendo durante el transcurso del año más énfasis puesto en conferencias o trabajo instructivo para nuestros niños, para nuestros juveniles, para nuestros jóvenes, y con la grande responsabilidad que debe haber sobre nosotros los adultos en poder, ¿verdad? Pues también hacer que esto se logre. Nosotros estamos en una iglesia donde Dios nos ha bendecido mucho. Aquí nos reunimos mucho pueblo. Ya usted ve que hay varias sillas añadidas para podernos acomodar, y estamos prestos también a entrar en un proyecto donde nuestra iglesia, pues confiamos, ¿verdad?, que se pueda levantar y edificar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y entonces ya vamos a estar más cómodos. Pero pienso que al hacer más espacio, pues más personas posiblemente han de llegar. Por eso, bien importante que para nosotros poder llevar, ¿verdad?, ese trabajo, podamos entonces solidificar nuestras bases y podamos ir preparando, porque un día yo no voy a estar aquí y otro día tampoco el pastor Román, y después ya Ariel, más o menos en la escalerita, ¿no? Y Joel. Pero eso va a ser así. Pero nuestra generación se ha de levantar, y qué bueno que se levantará de aquí mismo. Así que ahí está nuestra importancia, ¿verdad? La importancia que le estamos dando a ese legado, para que esa generación adulta también pueda deje algo que impacte, gloria a Dios, a toda esta generación que se levanta. Los mensajes que nosotros hemos estado escuchando en estos días de parte del labio de nuestro pastor han sido básicamente de los principios de vida cristiana, los valores espirituales, la ética cristiana que tanta falta nos hace, y en eso hablaba nuestro pastor sobre las ordenanzas y las exigencias que puso Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Le dijo a esa generación: nunca olviden todas las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, porque ustedes van a entrar a una tierra y van a disfrutar de unos sembrados que ustedes nunca pusieron la mano a él, unas propiedades que también iban a disfrutar, de las cuales ellos no hicieron esfuerzo alguno. No se olviden de todas las grandezas y maravillas que Dios ha hecho con ustedes, para que se lo enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahí está, ¿verdad? Ahí estaba el centro, ¿verdad?, de ese mensaje. Pues hoy yo tomo también un versículo. Él lo hizo con un solo versículo de la Escritura. Hoy yo he tomado también un versículo que también lo tomamos del libro de Génesis. Y yo quisiera que usted abriera su Biblia y fuese a Génesis capítulo 26 y verso 18, porque de ahí vamos a estar disertando en esta mañana. En Génesis capítulo 26, 18. Y volvió, bueno, da espacio, porque veo gente que están todavía moviendo, pero sí me gusta que busque su Biblia y se queda en el libro de Génesis, porque ahí vamos a tocar algunas cositas más. Así que en Génesis 26, 18 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Bien, ese es el verso, ¿verdad?, que vamos a usar como fundamento para lo que vamos a estar trayendo en esta mañana. La vida
de Isaac, que es la persona que se menciona ahí, se encuentra entre dos grandes personajes, entre el padre de Isaac, que era Abraham, padre de la fe, con todo lo que relata el libro de Génesis, y entre toda la historia y la vida y la intriga de su hijo Jacob, que la Biblia le da mucho espacio. Pero en el personaje de Isaac nosotros no encontramos una descripción tan ampliada, y es interesante porque Isaac duró más años que los que duró su padre Abraham, y también que lo que duró su hijo Isaac, su hijo Jacob. Sin embargo, de él la Biblia no relata muchas cosas, porque verdaderamente Isaac era de carácter muy apacible, de esas personas que no les gusta meterse mucho en nada donde no se les llame, muy apacible, de carácter apacible, pero siendo un niño vivió una extraordinaria experiencia que de cierto marcó a este muchacho para lo que fue el desarrollo del resto de su vida. De niño vivió esa experiencia que aparece relatada en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios decidió probar la fe de Abraham. Y en ese relato, que yo sé que usted conoce bien, porque nada más y nada menos que cuando Dios decidió probar a Abraham, le pidió algo insólito, increíble para nosotros. Nosotros no podemos ni siquiera darle una explicación por qué Dios le pidió lo que le pidió a Abraham. Pero obviamente le pidió que le sacrificara a su propio hijo. Pero tal vez tampoco pudiéramos comprender nosotros por qué el padre una vez decidió ofrecer a su propio hijo para que fuese sacrificado por ti y por mí. Amén. Sí, porque nosotros preguntamos, no, pero ese pueblo, pero ¿cómo es que Dios mismo va a pedir que sacrifiquen a ese niñito? Oye, yo quiero decirte que en la economía de Dios, yo no voy a cuestionar al alfarero. Yo soy simple vaso de barro, yo no le voy a cuestionar. Pero él decidió probar la fe de Abraham y lo hizo de esa forma. Le pidió precisamente el hijo donde él había puesto toda su esperanza, porque le había dado también una promesa de cómo de grande iba a ser su descendencia, y el hijo de la promesa realmente era Isaac, y ahora Dios se lo pedía para el sacrificio. Pero yo no voy a cuestionarle a Dios nada. Yo lo que sé es que este muchachito era la víctima y su papá se lo tuvo que comunicar a él. Pero lo increíble es que en todo el relato nosotros escuchamos muy poco de lo que pudo decir Isaac. Isaac apenas dijo unas palabras que aparecen en el verso 7, preguntándole a su papá, porque le dijo cuando ya iban, ¿verdad?, camino al sacrificio, le dice a su papá: aquí hay fuego y aquí hay leña, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Esas fueron las preguntas. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dio unas palabras breves donde le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y no hubo más comentario. Cuando este muchacho es atado y preparado el altar, que tiene su papá que ponerlo sobre ese altar y sobre la leña, y atarlo y amarrarlo, presto para sacrificarlo, ¿no? El chico tiene que haber estado trabajándole las palabras que Isaac le dijo a las personas que le acompañaron, porque él llegó con sus siervos hasta un lugar y le dijo a aquellos: ustedes permanezcan aquí, porque yo y este muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, porque Dios se proveerá de cordero. Estas palabras tienen que haberle calado hondo, ¿verdad?, al chico. Él tiene que haberle creído al papá. En dos ocasiones, las palabras que le dijo a su siervo y las palabras que le dijo a él: Dios se proveerá de cordero. Así es que Isaac
ni bosticó, ni dijo nada, ni preguntó, y allí estuvo presto. Claramente nosotros sabemos cuando la historia se da, que cuando Abraham ya estaba decidido, que levantó el cuchillo y iba a degollar, porque él le había pedido que sacrificara a su hijo, iba presto a eso. Nosotros quizás nos sorprendemos, pero gracias a Dios que en nuestra Biblia hay una explicación que dejó el autor de los Hebreos para eso. Y en Hebreos 11, 17 al 19, nosotros encontramos precisamente la interpretación de ese pasaje al cual yo hago referencia. Lo que dice la palabra ahí es que todo lo que hizo Abraham lo hizo por la fe. Eso es lo primero que dice. Por la confianza que tenía puesta en Dios y en sus promesas. Y escuche bien esto. Y porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía esa esperanza y esa confianza en Dios. Tenía que obedecerle y estaba presto a obedecerle. Y cuando levantó el cuchillo, entonces las palabras que él había dicho, Jehová se proveerá de cordero. El cordero apareció enredado en una salsa por allí, y ese fue el cordero que se sacrificó. Pero eso fue precisamente la confirmación de todo el pacto para Abraham, porque le obedeció a Dios de esa palabra, de esa manera. Tuvo a bien sacrificar su propio hijo. Obviamente esto habla del sacrificio de Jesucristo por ti y por nosotros. El Padre amoroso, el Padre celestial que tanto nos ama, también puso su mirada en ti y en mí, y estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo. Pero encontró un hombre también aquí en la tierra, del hombre Abraham, y encontró también una víctima. En cierto sentido no es que fuese similar a Jesucristo, pero es una representación, porque allí apareció después el sacrificio del cordero y la sangre derramándose a favor, ¿verdad?, de este muchacho, porque este muchacho también fue liberado por la misma, ¿verdad?, por el mismo sustituto. Jesucristo vino a ser también el sustituto tuyo y mío. Amén. Para lidiar con la situación de pecado en nuestras vidas, y porque nosotros desde el principio habíamos estado ya separados por medio de la desobediencia de nuestros padres. Ya nosotros estábamos completamente separados, pero Él hizo provisión, y este relato ilustra eso. Y este muchacho del que yo estoy hablando hoy es precisamente ese pequeño muchachito que vivió esa experiencia. Yo no sé qué tú harías como papá si a ti te pidieran semejante cosa. Yo sé que ustedes aman a sus hijos. Yo tengo hijos y nietos y los amo muchísimo. Yo no sé, yo pienso que a mí Dios nunca me iba a pedir semejante cosa para empezar. Yo no sé contigo, porque yo no sé. Eso yo se lo dejo para que usted pues reflexione sobre eso. Pero yo quiero decirles algo a ustedes. Yo sé que Isaac aprendió de esa experiencia que aquellos que se someten pacientemente a la voluntad del Señor verán su salvación. Lo único, hay que tener paciencia. Hay que someterse a la voluntad de Dios pacientemente. Dios sabía lo que iba a hacer. Siempre va a traer con cada prueba una solución. No nos va a probar a nosotros más allá de lo que nosotros podamos resistir. Él con la prueba nos da la salida, y eso a mí me satisface. Yo podré estar pasando por lo que estoy pasando, podrá ser difícil para mí, pero yo sé que de lo alto viene la solución, porque esta prueba no va a ser para siempre. El que me ama a mí tanto y me amó tanto, tendrá salida para mí. Así es que, amado, si tú estás pasando la dura, si tú estás pasando una situación con la cual tú no puedes lidiar y crees que eres el único, yo quiero decirte que te equivocas. Hay muchas más personas que están pasando por ese proceso, porque Dios de alguna manera va a traernos salvación. Amén. Pero hay que esperar pacientemente. Isaac, en el
verso que yo leí, pues ya era todo un hombre. Yo me hice referencia a él en su niñez, porque obviamente nosotros estamos hablando de valores y de cosas que nos van a impactar a nosotros y nos van a marcar para nosotros poder ser lo mejor ante una sociedad, lo mejor ante una familia, lo mejor ante una iglesia. Y estas cosas son cosas que nos han de marcar. Y las palabras de este padre a este muchacho fueron palabras de verdad. Y él pudo escuchar esas palabras y con confianza se fue, acompañado de su papá. Y la Biblia dice que iban juntos. No es que el muchacho iba tirando para allá, yo no quiero ir para allá con un berrinche montado, yo sé lo que viene, nada de eso. No, ellos iban juntos. Y un hijo que iba bien confiado en lo que le había dicho su papá. Pero ya a los 40 años, cuando este muchacho era de 40 años, mire, también para que usted vea el carácter de él, aceptó una esposa que él no escogió. Y sin embargo lo hizo con alegría, porque su papá, Abraham, había puesto en el muchacho especial cuidado, porque sabía que era hijo de la promesa. Y temía mucho que su hijo, al casarse con una mujer de las de aquella región cananea, fuera alejado del Dios verdadero. Y Abraham tenía mucho interés porque su hijo se mantuviese en el mismo temor reverencial, en el mismo camino que su papá había conocido. Entre las tribus pastoriles, las costumbres eran que los matrimonios se arreglaban, y eran precisamente los padres, ¿verdad?, los que escogían, y escogían gente del mismo lugar. Pero Abraham había venido de otra tierra y fue a su parentela a buscar compañera, esposa para su hijo, pero la escogió quizás el jefe de los sirvientes que le servían a Abraham, que fue mandado allá a esta tierra muy distante con regalos a buscar una esposa para este muchacho. Oiga, porque tenía esa preocupación que se fuese a alejar del verdadero Dios. Nosotros hoy tenemos conocimiento también. Hay personas que están planificando organizar su familia, y hay personas que están aquí preparándose para casarse porque tienen planes. O si no están ustedes aquí jóvenes con esos planes, están los familiares aquí, posiblemente papá o mamá que tiene un hijo, que tiene una hija. Hay que tener y hay que tomar este ejemplo de Abraham. Esa preocupación, llévala a su vida, llévala a su corazón. Tienes que tener preocupación con qué clase de unión, qué clase de mujer, con quién nosotros nos vamos a relacionar, o qué clase de hombre, porque uno de los mayores fracasos que nosotros encontramos en los matrimonios contemporáneos es precisamente la poca oportunidad o el poco espacio que nosotros damos a meter a Dios en nuestros planes para nuestra familia. Como que eso se nos olvida. Porque pueden haber otras cosas, y yo puedo entender que uno, a la hora de escoger compañera o compañero, busque lo mejor. Hay personas que buscan un compañero o una compañera porque en verdad también necesitan compañía. Todo eso se puede entender. Se puede entender que uno esté buscando también alguna seguridad económica, porque usted debe de tratar de prosperar lo mejor y hacer yugos que sean iguales, no desiguales. Porque hasta en un matrimonio usted puede tener un yugo muy desigual. Yo he visto fracasos en personas que no han podido manejar la situación de la desigualdad en cuanto a preparación y a otras cosas más en el matrimonio. El matrimonio ha fracasado. Todas esas cosas son importantes, y hay personas que a lo mejor dicen: yo me pienso casar porque ya se me fue el tren. Y antes se decía, yo no sé cómo se dice ahora, pero es que me voy a quedar jamona y yo no voy a estar en esa lista, yo voy a buscar para adelante. Y hay otros que nosotros lo hemos visto también, que quieren asegurar una ciudadanía y hacen unos arreglos salvajes. Santo, aleluya, alabar que vive. Y hay personas que se dedican a eso y viven de eso, lamentablemente. Yo quiero decirles, por eso es que hay tanto fracaso. El porciento de
de divorcios, lamentablemente, sobrepasa el 50% de las parejas que se casan. Yo creo que es mucho más alto. Y lo triste es que también se nos está pasando al lado acá, a la iglesia. Amados, yo sé que hay muchas cosas que van a nosotros a crearnos crisis y que nos van a crear presiones y tensiones en nuestras relaciones familiares. Pero, amado, nunca se olvide de lo que Dios quiere. Dios tampoco quiere que nosotros estemos en guerra, en batalla o siendo vejados, porque tampoco creemos que eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y la palabra tiene suficiente dirección para ilustrarnos en eso y dirigirnos correctamente. Pero yo quiero decirle a usted, amado, que por favor, a la hora de usted planificar su matrimonio, su relación, su familia, su hogar, ponga a Dios primero. Métalo en esos planes, gloria a Dios, porque nosotros podemos aprender que si es Dios quien dirige nuestras vidas, y si nosotros sabemos colocar su voluntad antes que la nuestra, nosotros estaremos, ¿verdad?, con muchísimos mejores oportunidades de mantener una familia, ¿verdad?, sólida, que pueda levantar hijos y que pueda haber legado, porque hay cosas y valores que esos muchachos van a necesitar, que necesitan de papá y de mamá para que se los puedan transmitir, porque en la iglesia nada más no se va a hacer ese trabajo. Hay tiempos difíciles y peligrosos, amenazas para la familia, fracasos matrimoniales. ¿Quién, pudiéramos preguntar, porque es que si el 50%, ¿quién de nosotros no se ha visto afectado, verdad? O en nuestra familia, por lo que nos dejan los divorcios. ¿Quién no ha tenido que pasar por ese calvario? De ahí provienen lamentablemente muchos males. De ahí proviene el abuso infantil muchas veces. De ahí proviene la delincuencia juvenil, porque se desarrolla tanta rebeldía contra esto, contra lo otro, y todo eso, ¿verdad?, va a derivar precisamente de ahí. De ahí viene el maltrato. Hay relaciones hasta incestuosas y cosas bárbaras que están ocurriendo. De ahí provienen los abortos también. De ahí proviene la homosexualidad también, porque no hay como una orientación clara, correcta. Nosotros tenemos que trabajar también con eso. También está la pedofilia y cuántas cosas más que pudiéramos señalar que son males que provienen de ahí, amados. Nosotros tenemos que buscar entonces dirección de arriba. Nosotros tenemos que darle parte al Señor, no importa. Isaac se tuvo que conformar con la muchacha. Menos mal que cuando usted lee el relato, esa muchacha era bien hermosa, ¿sabes? Parece que el hombre que mandaron allá a buscarla, ese supo, ¿verdad?, escoger, aunque le puedo decir, no escogió él, porque él hizo una oración y pidió dirección al Padre. Le dijo que la que aparezca por ahí, le puso hasta señal. Le dijo, bueno, esa persona que va a ser, cuando yo le pida agua, me va a decir que sí, con mucho gusto te voy a dar agua, y no solamente a ti, sino que también le voy a dar agua a tus camellos. Y exactamente cuando aquella muchacha tan guapa y tan hermosa llegó por allí, que él dijo, vamos a tirarle a esta a ver qué pasa. Efectivamente, ¿verdad? Así que, porque Dios estaba en el asunto, porque eso no salió del aire. Fue Abraham quien le dio, tú vete, él le decía, y si esa gente no quiere venir, o sabe yo lo que le puede pasar a mí, olvídate del asunto, que todo el trato se rompe, pero tú ve a esa tierra, porque allí está la compañera, la esposa que yo quiero para mi hijo Isaac. Y todo eso funcionó muy bien. Cuando él vino, que de lejos la vio Isaac y dijo, wow, qué muchacha más hermosa viene por ahí. Pues mira, esta es la persona. Y eso fue todo un encuentro bien hermoso y bien maravilloso, porque Dios estaba en el asunto. Amado, hay cosas que quizás hace unos años para atrás a nosotros nos ponían los pelos de punta y se nos abrían los ojos cuando escuchaban, wow, de cosas. Pero hoy día eso es normal. Son cosas que han ido trascendiendo. Esos pecados de hace tantos años que nos asombraban y que nos ponían rojos cuando escuchábamos nuestro rostro, ¿verdad?, nuestras orejitas,
se enrojecían cuando escuchábamos semejantes cosas, hoy son parte de lo más común y corriente que pueda estar viviendo nuestra sociedad. No hace y está en todos los niveles, ¿saben? Nosotros tuvimos hasta en la esfera más alta de nuestra nación un presidente, lamentablemente, que se implicó en una conducta promiscua. Después que hizo todo eso, le mintió a la nación y a la esposa, a la familia, a toda la nación. Pero ¿sabe qué? Lo sorprendente es que siguió gozando del apoyo abrumador de su pueblo. Y lo más sorprendente es que la semana pasada se celebró un día festivo que era el Día de los Presidentes. Oiga, yo encontré en el periódico una noticia que señalaba quiénes eran los presidentes más famosos y con mayor aceptación en toda la nación. ¿Y qué le parece? Bueno, el número 1, presidente Reagan, yo no voy a mencionar el otro, no porque sea demócrata o republicano, no importa. Lo cierto es que entre los primeros 10 estaba él. Han pasado unos cuantos años de todo eso, no perdió apoyo de su nación ni nada. Es una persona que todavía se le considera famosísimo dentro de los mejores presidentes de la nación. Así vive nuestra sociedad contemporánea. Y ahí estamos tú y yo. ¿Será o no será importante lo que nosotros estamos diciendo en esta mañana? La iglesia tiene que pregonar esto. Nosotros tenemos que anunciar esto. Nosotros tenemos que poner verdaderos fundamentos y usar los valores que nos dejaron nuestros padres. Tomarlos y seguirlos y establecerlos como base si queremos éxito en nuestra familia y en nuestra sociedad contemporánea. La esperanza nuestra para el pueblo cristiano es que proclamemos, que reafirmemos la norma divina de la palabra de Dios. Y en especial, no que la digamos, sino que la vivamos con nuestras propias familias, con el ejemplo, gloria a Dios. Si usted va a un libro del apóstol Pablo, a los Efesios, en el capítulo 5, empezando en el 22, y se corre un poquito hasta el capítulo 6, verso 4, usted va a encontrar ahí cuál es la esencia del modelo bíblico para la vida familiar. De forma bien sencilla, si nosotros, y que se resume más o menos de esta forma, porque yo no voy a leer el pasaje ahora, pero más o menos, si nosotros tenemos los siguientes elementos dentro de la familia: una esposa que se caracterice por su sujeción, pero un marido que ame a su esposa de manera sacrificial, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Porque es fácil tú decirle a la mujer: no, tú tienes que sujetar, pero tú eres un bandido, un sinvergüenza. Él no está dispuesto a dar nada ni a sacrificarte. No, amado, eso no funciona así. Ninguna mujer se va a sujetar a ningún hombre que esté vejándola o que esté degradándola. De ninguna manera va a ser posible, porque el orden bíblico dice que con un amor similar al que Cristo tuvo por su iglesia. Eso es, gloria a Dios. Si eso está, hay sujeción. Hay hijos que tienen que obedecer y honrar a los padres, pero los padres tienen que también saber cómo conducirse con esos hijos. Tiene que haber disciplina, tiene que haber amor. No, de lo contrario, nada de esto va a funcionar. Pero cuando estos elementos están presentes, entonces sí, nosotros tenemos familias, ¿verdad?, vigorosas y familias ejemplares ante la sociedad. Isaac, volviendo a lo que estábamos diciendo al principio, en esa tierra donde él estaba y Dios le puso, la Biblia dice que en esa tierra hubo hambre. Después hubo hambre en la tierra, en el capítulo 26. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, porque Abraham también tuvo una situación muy parecida. Esa aparece en el capítulo 20 de Génesis, muy parecido a esto. Y Dios le indicó a Isaac que saliese de la tierra de Canaán y se fuese a la tierra de los filisteos, a la tierra de Gerar. Tal vez no era la tierra donde Dios le había puesto,
pero Dios mismo lo envió a ese lugar y le dijo: allí también yo te voy a prosperar. Así que nosotros encontramos, ¿no?, que aunque hubo un periodo de crisis, Dios tuvo provisión para Isaac y lo puso en una región donde estaba llena de enemigos, pero Dios decidió prosperarlo allí. Yo quiero señalar un incidente, porque aquí estamos hablando de los valores que nosotros transmitimos. Hay valores que son buenos y hay valores que son malos, lamentablemente, que son modelos que copiamos. Muy, muy guapa, muy elegante. Y cuando él llegó allí, la Biblia en el capítulo 20, usted va a encontrar la historia. Él dijo: esta no es mi mujer. Cuando le preguntaron: esa es mi hermana. Y la Biblia dice por qué lo dijo. Lo dijo porque temía que lo fueran a matar. Y efectivamente, el rey de los filisteos para ese entonces llamó de inmediato, vio a esa mujer tan elegante y la mandó a buscar. Mándeme esa que acaba de llegar por ahí. Y la trajo. Pero afortunadamente Dios intervino, y yo no sé cómo se le reveló a este hombre y le dijo: mira, esa mujer tiene marido. Santo, aleluya. No la toques. Y ese rey le dio un coraje, porque Abraham lo había engañado con una verdad a medias. Ellos eran parientes, pero no eran hermanos. Cuando le tocó a su hijo Isaac ir a la misma tierra, que llegó allí, nosotros encontramos el mismo incidente. Llegó Isaac y dijo: a papá le fue bien cuando llegó a estas tierras por aquí. Esta gente son unos salvajes, así es que mi esposa va a ser también mi hermana. Y cuando le preguntaron, dijo que ella no era su esposa, que era también su hermana. Media verdad, porque también eran primos, eran parientes, pero es una media verdad. Y ahí no hubo revelación. Ahí fue que el rey, no se sabe cómo, un día mirando por una ventana, vio que Isaac como que estaba acariciando a su mujer, o a aquella hermanita que pensaba que era hermana, de la forma que no era muy debida. Entonces lo llamó. Toda esta historia es muy triste, pero también eso es un legado. Bueno, ese es el legado negativo, pero nos sirve de admonición a nosotros, porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos no a mentir. Porque si nuestros hijos nos ven a nosotros en una forma, ¿verdad?, donde nosotros estamos diciéndole al otro: no, mira, yo dile esto y dile lo otro, cuando verdaderamente estás mandando a tu propio hijo a que diga una mentira, eso mismo es lo que el muchacho va a coger para adelante. Esta conducta fue aprendida. Isaac también la practicó. Afortunadamente, Dios no tomó eso, ¿verdad?, tan como para cambiar todo su plan, y decidió bendecir también a Isaac en aquel lugar. Pero yo tengo que honestamente mencionarlo, porque yo voy a mencionar ahorita de otras cosas que nosotros tenemos que transmitir y enseñar, pero este es un ejemplo negativo y está también en la historia, y no podemos tapar con nuestra mano, ¿verdad?, el cielo, ni el sol, ni nada, porque se va a ver como quiera. Por lo tanto, nosotros lo señalamos y nos sirve también de admonición. Pero Dios, como quiera, decidió prosperarle. Es lo que nosotros vemos en el capítulo 26, los versos 12 al 14. Pero ¿qué ocurrió? Que mientras Dios prosperaba a Isaac en esa tierra, la gente de allí comenzó a tenerle envidia, y por envidia los filisteos decidieron cegarle, cubrir unos pozos que Abraham, cuando estuvo por esas tierras, había abierto y que le fueron de mucha utilidad. Pero la prosperidad que había dado Dios a Isaac hizo que la envidia en los que vivían allí comenzaran a cegarle todos esos pozos para que sus ganados, sus vacas, sus ovejas no tuviesen, y entonces el hombre tuviese que irse de allí. No solamente eso, con todo eso Dios lo prosperaba como quiera. Y también el rey le pidió: mira, Dios te ha prosperado mucho, yo no sé qué puede representar esto para nosotros, lo mejor que tú haces es que te vayas. Y ese hombre caminaba sin poner mucha objeción a esto. Ah, tú me mueves de aquí, pues yo me voy al otro sitio. Y siguió más o menos con ese carácter que le caracterizaba, apacible, tranquilo, no se fue a pelear con nadie. Está bien, quédense ustedes con el pozo, pero los pozos que él abría siempre tenían agua. Que la bendición estaba con él, y Dios había
decidido prosperarlo. Una y otra vez fue renunciando Isaac a los derechos que tenía sobre esos pozos que ellos estaban excavando. Ahora, amado, ¿por qué? Porque él tenía especial interés en mantener la paz. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, dice Pedro en su epístola, de mal, y sus labios que no hablen engaño. Apártese del mal, dice, haga el bien, busque la paz y sígala. Ahí hay un ejemplo bonito que nosotros podemos seguir. Nosotros, sin embargo, en el verso que yo leí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Este verso, amado, nos ofrece a nosotros una muy buena ilustración de cómo las nuevas generaciones de creyentes pueden redescubrir, escuche bien esto, y proseguir edificando sobre el fundamento de nuestras épocas anteriores. Esto es importante porque se toma todo lo nuevo y echamos para un lado todo lo que nos bendijo a nosotros, generaciones que se están levantando nuevas de creyentes. Aquí hay un ejemplo extraordinario. Este hombre no solamente fue y abrió, fue derechito a los mismos pozos que había abierto su papá, que cavó su papá. Cavó en los mismos pozos. Y no solamente eso, sino que le llamó. No dijo que los nombres eran old fashioned. El otro día comentaba yo con alguien y hablábamos de los nombres que se están poniendo ahora a los muchachos. Las maestras tienen un problema en la escuela porque no saben ni cómo llamar ahora a los chicos, porque es una mezcla de nombres que no tienen ni sentido de nada, de letras y de cosas de los papás o de los familiares, y los nombres están bien complicados, pero porque eso es lo novel y lo nuevo. Pero a este muchacho no le interesaba mucho eso. Este cogió los mismos nombres, tomó los mismos nombres que le había dado su padre a aquellos pozos, y así los llamó, amados. Así que nosotros vemos ahora a un hijo reabriendo los pozos que cavó su papá y preservando sus antiguos nombres. Más que un innovador, ¿qué pudiéramos decir de Isaac? Que era un preservador de los valores familiares. Amados, aquí hay un llamado a cavar y sondear las profundidades de los pozos que nuestros padres cavaron, y que los enemigos de la verdad, porque fueron los enemigos los que los cegaron, enemigos de la verdad han cegado y obstruido. Nuestros padres nos dejaron a muchos de nosotros grandes pozos, y nosotros es menester que vayamos a ellos y podamos cavar nuevamente, porque hay bendición para nuestras vidas. No declararlos como que nuestros padres estaban bien fuera de moda y bien old fashion. No, amado, eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que nos enseña la palabra en esta mañana. Hay que reabrir esos pozos. Les voy a mencionar algunos pozos que nosotros pudiéramos hacer muy bien si los reabrimos. ¿Qué le parece el pozo de los valores espirituales? Porque en cada hogar cristiano debería de reinar un ambiente de comunión, de reverencia a Dios, de respeto por los símbolos cristianos. Las cosas que nosotros usamos, los libros, las Biblias, los instrumentos, todas las cosas que nosotros hemos consagrado, que las tenemos dedicadas al servicio al Señor, que las usamos en la iglesia, a veces le damos un uso inadecuado y le estamos sacando agua, 2 clases de agua en la misma fuente. ¿Qué le parece? Pues ese es un pozo, amado, que hay que reabrir, el de los valores espirituales, y eso hay que enseñarlo, porque las cosas que están consagradas a Dios pues se separaron para Él. Aquí hay personas que les gusta que le consagren los automóviles o que le consagren los hogares, y eso no está mal. Pero yo quiero decirle que cuando usted consagra algo, tú te lo dedicas a Dios. ¿Cuál es el uso que le vas a dar después? Con eso hay que tener
mucho cuidado. Yo no me niego, hay hermanos que dicen, hermano, vamos y oremos y unjamos esto, vamos a ungirlo, pero no te olvides que si lo separas y lo consagras para Dios, es para Dios. Mucho cuidado con el uso que le vamos a dar. No podemos irnos tampoco, obviamente, a vivir en un dogmatismo extremo, pero hermano, el liberalismo es mucho peor, es peor aún. O sea, los extremos no nos vamos a ir, pero tenemos que tener mucho cuidado. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, esto es lo que nosotros debemos de meternos en nuestra cabeza. Todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Haga de este versículo, Filipenses 4:8, parte de su vida, para que usted vea cómo las cosas van a empezar a cambiar. A veces nosotros perdemos mucho tiempo en cositas que no deben ser, pero lleve estos principios a su vida, métalos dentro de sus valores espirituales, enséñeles a sus hijos el temor a Dios. ¿Por qué? Porque el principio de toda sabiduría es que el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque también va a prolongar nuestros días sobre esta tierra, prolongará sus días en la tierra, y los años de los impíos serán ¿qué? Acortados. Fíjense, al justo Dios, al que produzca la sabiduría de Dios, Dios lo va a prosperar, pero al impío le va a cortar sus días. Pues enséñale eso a los muchachos. Mira, por esta razón es que te enseño esto, para que estés en este carril, que es el correcto. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Este es otro problema, amado. La gente va a poner su mirada porque creen que es más provechoso lo de la riqueza. Eso no es verdad. Mejor es el temor a Jehová que las muchas riquezas que nosotros podamos acumular. Y a veces toda nuestra vida está centrada en eso. Nosotros queremos tener la mejor preparación que nosotros podamos obtener para nuestros hijos, y se nos fue la vida en eso, y el dinero también, para tratar de levantarlo. A lo mejor Dios quería de ese muchacho hacer un tremendo ministro o un tremendo misionero, y nosotros lo metimos a Yale, lo metimos a qué sé yo, a qué universidad, nos costó un montón de dinero y después todo fracasó. Enséñele a sus hijos el amor a Dios, a experimentar verdadero encuentro con el Señor, una experiencia personal. Yo no sé, pero en algún momento en su vida usted tiene que haber experimentado eso. Yo recuerdo de mis días de niño, porque yo nací en la iglesia, toda mi vida he estado en la iglesia, pero yo sabía que faltaba algo. Y cuando yo estaba ya en edad juvenil, es más, yo recuerdo que yo me consideré fuera de la iglesia porque un día me senté en una mesa donde estaban unos amigos jugando al dominó. Y ahora me siento con el pastor y le damos una chiva cualquiera. Fíjense qué de tonterías. Qué de tonterías, amado. Pero estas cosas a mí me preocupaban. Y ya también le contaba a algunos de los muchachos, a mí me habían enseñado y me habían instruido, y me habían enseñado el temor a Jehová, y de que yo tenía que cuidarme de muchas cosas. A mí me daba un poco trabajo hasta buscar novia en esos años, porque las muchachas no, había bien pocas de la iglesia, y entonces tú estabas en contacto con un montón de personas en el colegio, en la escuela, y pues ninguna de esas muchachas tenía ningún temor. Yo le huía como usted no tiene idea. Y dejé ir buena muchacha, pero conseguí la mejor. Porque Dios me la tenía reservada. Yo supe hacerlo. 500 puntos. 500 puntos. Mire, le digo esto. hay banquete. Le digo esto. Le digo esto, amado. Yo sé que usted la quiere mucho a ella. Yo también. Le digo esto, amado. Cuando yo llegué a la universidad, yo estudié en Mayagüez. Y de allí me gradué, me hice ingeniero. Pero cuando yo llegué allí fue que yo me di cuenta que eso de tener una experiencia personal era bien, bien importante.
Porque cuando yo vi el bombardeo de filosofía y de cosas, y ese estudiantado que tienen mala fama, los ingenieros, si hay alguno aquí, usted sabe que tienen mala fama, teníamos mala fama de ser gente de fiestas y de cosas, y además que esa universidad estaba bien retirada por allá y los muchachos hacían y deshacían. Yo cuando llegué a ese ambiente, yo dije, wow, yo tengo que hacer algo aquí. Y yo comencé entonces a tomar eso bien en serio, y me metí de pie para la iglesia que había, que era una iglesia pentecostal, y allí me metí con la sociedad de jóvenes, y allí comenzamos a dar, yo hacía hasta cultos por la radio a las 6 de la mañana los domingos. Y no existía en el colegio para ese entonces ninguna organización de avivamiento, pues nosotros con un grupo más que teníamos la misma preocupación y que dábamos esos cultos dirigidos y ayudados por el pastor de la iglesia pentecostal, organizamos la primera reunión y el primer grupo, y allí se organizó lo que hoy en día es la Hermandad Colegial de Avivamiento en Mayagüez. 25 años más tarde me invitaron a mí a una celebración del 25 aniversario. Casi mis ojos no podían creer lo que yo estaba viendo. Más de 200 o 300 muchachos en el centro colegial, en un servicio, oiga, extraordinario. En los primeros días, cuando nosotros organizamos esa hermandad, que fuimos a buscar cierto apoyo, yo cometí la torpeza de acercarme a, bueno, creía que era un hombre de Dios, a un profesor que era sacerdote. ¿Y qué no me dijo el sacerdote? Y nos desalentó tanto, pero yo sabía que necesitaba un encuentro personal en mi vida con Cristo. Usted tiene que enseñarle eso a su hijo. Usted necesita, ese muchachito, mira, tú necesitas, no es ir a la iglesia, participar y tanto, eso está bien, pero tú tienes que tener tu experiencia personal. Y yo eso me sirvió, y de ahí en adelante pues yo enfilé mi vida. Cuando yo salí de la universidad, yo completé mis 5 años en Mayagüez, yo me fui derechito a trabajar a los Estados Unidos. Yo viví con los mismos principios. Allá, yo dejé una novia aquí para entonces. Cuando yo salí, por eso le digo esto, porque esto le va a ayudar. Yo tenía mi novia aquí, pero ¿usted cree que yo no tuve el mismo problema donde yo estaba? Yo era un muchacho joven, guapo para ese entonces. Había persecución, siempre había. Bueno, pero hay que dejarla, tranquilo. Eso era unos años más para atrás. Pues nada, amado. Pero yo había aprendido el temor reverencial que me enseñaron en mi hogar. Y me reafirmé. Y mire, ni para un lado miraba. Con la misma, recuerdo un compañero, ay señor, casado, aquel sinvergüenza, con familia y con hijos, y me decía, casi no sabía ni hablar, pero era mexicoamericano. Tú no sabes lo que te estás perdiendo, me decía el sinvergüenza. Pero obviamente yo había aprendido otras cosas. Eso es importante, amado. Enséñele también a sus hijos. Enséñele y déle el ejemplo de lo que es la ética cristiana. Hay muchos hijos de familias cristianas frustrados, muy frustrados, que dudan de lo que es cristianismo, porque han descubierto en sus padres la hipocresía. Lamentablemente la mentira, lamentablemente el engaño. Hablan una cosa. Así que ese pozo de valores espirituales hay que ponerle verdadera atención. ¿Qué le parece el pozo del respeto humano? Hay que enseñarle a nuestros hijos a respetar las leyes que nos gobiernan a nosotros. No se la inventó usted ni yo. Eso es un sistema, pero Dios avala ese sistema. Esas leyes están puestas y hay que respetarlas. Hay que respetar la autoridad, hay que respetar al policía, hay que respetar al fiscal, a los jueces y todas las personas que tienen para poner el orden, ¿verdad?, en nuestro país.
a los oficiales correccionales. Hay que respetar, amado, porque son autoridades que son reconocidas y puestas por Dios también. Nos guste o no nos guste, pero es lo que enseña la palabra. Y si no, vaya a Romanos 13 y lo va a encontrar en los primeros 6 versículos. Enséñele que en la iglesia también hay autoridad. Amén. Y autoridades que representan autoridad. Usted tiene pastores, hay maestros que hay que respetar en la iglesia. Hay diáconos, un cuerpo de diáconos como el que tiene esta iglesia. A esa gente hay que respetarla, amado. No se le enfrente. Hay que respetar a los diáconos. Hay que respetar a los ancianos de la iglesia, a los consejeros, a los ujieres, a los presidentes de los ministerios. Porque nosotros para escoger presidente aquí oramos primero o no oramos por eso. Pues las personas que Dios ha puesto ahí, que han organizado sus grupos de trabajo, respételo. Hay que enseñarle eso a nuestros hijos. No pueden campear por ahí por su respeto los muchachos. Así es que si nosotros hacemos eso, le aseguro que nunca van a tener problemas esos muchachos con las autoridades en el futuro, porque pudieran encontrarse en serios problemas. Pero si hacemos ese trabajo, hermano, esto hay que hacer. Ese pocito hay que reabrirlo. Hay que reabrir el pozo del servicio humano. Como buenos cristianos, hay que promover el servicio al prójimo, porque ahora cada cual vive para sí. Y como que nadie se detiene. Si todo el mundo anda en una prisa, que eso no hay manera. Hay que dedicarle, hay que promover ese servicio al prójimo, debido cuidado. No solamente al prójimo, también hay que cuidar por las propiedades de nuestros prójimos y las que nos dan servicio, las escuelas, las viviendas, la iglesia, el transporte público, los centros de servicio, los ajenos. Yo no sé quién instruyó a esos muchachos que un día entraron por ahí y brincaron esa verja, porque tuvieron que haber brincado, para pasarse a la propiedad nuestra y escribir todo ese graffiti que le pusieron a nuestra planta de emergencia. Esa planta costó como $45,000 y tiene una pintura muy buena, pero ellos, si usted pasa por ahí, va a ver todos los garabatos y cosas que ellos pusieron. Pero esos muchachos, yo he visto que han hecho esto mismo en muchas otras propiedades, porque yo he visto paredes de edificios dañadas con el mismo embeleco. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Porque lo hacen de noche. Que nunca lo hayan podido nadie detener y parar. Hay que enseñarle a nuestros hijos que eso está mal. Por bonito que le pueda quedar el graffiti, eso o lo que sea, eso está mal, porque eso es propiedad ajena. Hay que dar servicio a la comunidad, y ese debe ser nuestra consigna. Bueno, yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia los ministerios que tenemos tienen, verdad, un grupo que lo dedican a eso. Al cliente, ríndale el mejor servicio. Aquí hay muchos empresarios y gente, verdad, que interviene con clientes. Pues déle el mejor servicio y déselo el mejor trabajo, el mejor precio que usted pueda. Porque ¿sabe qué? La tentación de nosotros lucrarnos un poquito más allá y tomar y está siempre ahí a la mano, porque algunos profesionales pueden estar, yo digo algunos, no todos, pero hay algunos dentistas que roban, ¿saben? Por poco a mí me rompen un trabajo que tengo, oiga, que es uno de los trabajos que yo creo que con más perfección se han hecho, de acuerdo a la filosofía de este médico. Me decía, no, es que esos trabajos son para 8 o 10 años. Yo le dije, oye, el mío se hizo en el 1972 y no me duele nada, está intacto, aparte que es de oro, está escondido por allá, parece. Otra persona que lo abordé sobre mí me dijo, bueno, si te rompe ese oro lo usan, y el reemplazo, que no es ni remotamente ese trabajo, te cuesta otro dineral. Era como de 12 o 15 mil dólares. ¿Qué? Por todo ese trabajo. Pues mire a ver si lo necesitaba. Si no lo necesita, por favor, amado, por favor. Pero hay algunos abogados
que también toman ventaja de sus clientes. Usted tiene que haberlo vivido. Oiga, y hay médicos también, algunos, que también van a tomar ventaja de sus pacientes. Pero ¿qué me dice del mecánico? Aquel hermano que me dijo, mira, qué lindo, me llamó para darme un testimonio, me dijo, por fin, el séptimo mecánico que vio, después me pidió, explícame qué es eso del séptimo de acuerdo a la Biblia. Yo creo que eso es de bendición, ¿verdad? Pues mira, el séptimo mecánico dio con la falla, me costó como $40. La tontería que era. Llevaba meses tratando y había ido a 7, ese era el séptimo mecánico. Así es que, hermano, nosotros tenemos que desarrollar valores para que nuestros hijos después no hagan cosas como esta. Porque también roba el que vende una prenda como legítima que es ilegítima. Y esa sí que da trabajo, porque yo no me gusta comprar prendas porque yo no sé nada de eso y siempre pienso que me van a engañar. Te dijeron que era diamante y sabe Dios si es que es circonia, y las hay baratas, ¿verdad? Dentro de esa clase también. Pues yo no sé nada de eso. Yo la verdad es que lo mejor ni las compro, lo dejamos, ¿verdad? Pero pasa todo eso. Así que, ¿y usted cree que el que mezcla la gasolina y te la vende como premium cuando lo que te están vendiendo es lo mismo que la otra? Y el que mezcla la leche y la adultera y le añade algunas otras cositas. Todo eso, amado, todo eso, la lista es interminable. Así que nuestra sociedad es una sociedad enferma y hay que ver cómo nosotros podemos echarla para adelante. He mencionado estos pozos, pero mire, también hay otros pozitos por ahí que tenemos que tener pendientes. A nuestros hijos, enséñele a que guarden sus mentecitas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. ¿El ataque a dónde viene? A la mente. ¿Y cuáles son todos los frentes que tiene que lidiar uno? Están por ahí choretos, la televisión, la radio, el cine, la música, internet y hasta los currículos escolares también. Pues guárdenle, enséñenles a esos muchachos que hay que guardar sus mentes. Enséñenles a obedecer a los padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Enséñale a escoger sus compañeros y compañeritas. 1 Corintios 15:33. No os erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consienten. Enséñales también a que sean diligentes con sus trabajos. Proverbios 6 y 6:8. Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio. Sin capitán y sin gobernador prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Enséñales a administrar el dinero, que tan importante es también. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es importante a la hora de nosotros enseñar valores. Este versículo es interesante. Isaac fue a cavar los mismos pozos que cavó su papá y los llamó por sus mismos nombres. Los pozos que reabrió Isaac los había cavado ya su padre Abraham. Pero el enemigo o los enemigos o se apoderaron de ellos o los cegaron, los habían cegado. Hoy día, amados, es lo mismo. Hoy día ocurre exactamente lo mismo. El mundo nos ha arrebatado los pozos espirituales de los cuales bebieron nuestros padres. Nos ha enredado, es una madeja bien compleja, pero nos ha robado los pozos espirituales de los que gozaron nuestros padres. Necesitamos urgentemente volver
a esos viejos pozos. Necesitamos volver a la oración consistente, necesitamos volver al ayuno, necesitamos volver a la palabra, a la Biblia, necesitamos ir al altar familiar, necesitamos cultos en los hogares, necesitamos una asistencia consistente a los cultos de la iglesia también. Son pozos que ha cegado el enemigo, pero con Isaac estamos prestos a abrirlos, cavar profundo. Ahí hay sabiduría. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Estamos trabajando con un legado que le queremos dejar a nuestra juventud y a nuestros niños, y hay mucha tela para cortar sobre este tema. Que el Señor les bendiga grandemente.